Bueno, es que hay que entender muy bien, Rocío, que la masonería es muy amplia. No podemos, digamos, explicarla con una sola receta, no podemos interpretar, ¿no? Describir lo que es la masonería y cómo actúa. Sí, sabemos perfectamente que es una secta internacional. La historia moderna la reconoce por lo menos desde 1717, ¿no? Por lo menos de hace 300 años, ya formándose, ¿no? Se llaman masón por esta palabra de obrero en francés, ¿no? Que se supone, ellos cuentan la historia de que eran los constructores de las grandes catedrales que se empezaron a unir en una suerte como de comunidades de libres pensadores, donde dialogaban, donde incluso hasta hoy siguen sosteniendo que ellos impulsan el conocimiento, que son, ellos son baluartes, ¿no? De las nuevas ideas, que ellos no imponen nada, que solamente se dialoga y que, como tú decías, que están abiertos a todas las religiones. Bueno, la realidad es muy diferente. La realidad la cuenta la propia historia universal, no la masonería. La masonería ha sido enemiga histórica y fue fundada como una agrupación en Europa de respuesta de ataque frontal contra la Iglesia Católica. De hecho, desde los primeros pronunciamientos de la masonería en el siglo XVIII se pronunciaron como enemigos de la Iglesia Católica. Muchos de los masones que conocemos en la historia universal, desde Carlos Marx, ¿no? Hasta Madame Blavatsky, ¿no? Podemos decir que, bueno, pues tienen frases célebres como la religión es el opio del pueblo, pero detrás de la religión es el opio del pueblo es este pensamiento de que el hombre tiene que liberarse de prejuicios, dicen ellos, y de dogmas. Entonces, detrás de esta aparente hermandad, porque ellos así se llaman hermanos, de hombres libres, dicen que son hombres libres y de buenas conciencias, pues resulta que nos encontramos dentro de la masonería a los peores asesinos, destructores, a los gobernantes más corruptos y a los líderes que están dando la cara, como tú bien lo estás explicando, dando la cara ante las naciones de realmente los proyectos que hay, que el nuevo orden mundial tiene en el mundo, ¿sí? Para poder ejercer un control político y social de la humanidad, particularmente en el mundo occidental, que es donde la masonería está más presente. En nuestros países latinoamericanos, en los países anglosajones, son 3 siglos, es una larga historia, es una historia de estos grupos que se han ido infiltrando, tú bien lo decías. Ellos son, digamos, los que han armado mucho de lo que conocemos en la historia. Ellos son los que motivaron la Revolución Francesa, ellos son los que, incluso lo que nuestros países latinoamericanos, los que propiciaron los movimientos de independencia, ¿no? Despertando conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos oyentes. ¿Cómo se encuentran? Espero que todo esté muy bien, marchando muy bien en su vida. Y si las cosas no están como se quieren, trabajar para que todo se ajuste, para que todo se componga. Les saluda como siempre Rocío Adriana, originando este espacio hoy desde Bogotá, Colombia, en un nuevo episodio de esto que se llama Despertando Conciencia. Nuestra cita como todos los miércoles a las 8 de la noche a través de Radio Global, conectados como siempre desde Canadá, Colombia, Argentina, México y Pakistán. Allá saludamos a nuestro corresponsal Amundar, que realiza una excelente labor. Sobre todo ese abrazo fraterno en tiempos tan complejos que se están viviendo en estas regiones, ¿no? De Oriente, de Medio Oriente. Así que estamos con ustedes y como ya lo saben, siempre rechazando cualquier tipo de acto terrorista, venga de donde venga. Así de sencillo. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a muchos de ustedes les llama la atención. Algunos, por desconocimiento, han terminado creyendo en estas prácticas y han terminado de pronto involucrados de una u otra manera. Otros lo han escuchado y casi que lo tienen presente, pero como una caricatura, como algo desdibujado. Me atrevo a decir que a veces nos lo han vendido como una leyenda urbana, como eso es cuento, eso es carreta, no es tan así como te lo están diciendo. Entonces, en lugar de seguir especulando y en lugar de ponernos a improvisar y de repente a caer en escenarios que no nos competen, que no nos corresponden,
y que seguramente no nos van a traer nada bueno para nuestra vida, vamos a recibir hoy claridad sobre este tema. Los invito para que empiecen desde este instante a participar en nuestro chat con el numeral masonería. Numeral masonería. Fuerte, ¿no? Yo sé que sí. Pero hoy no vamos a hablar de la masonería para lavarle la cara a estos personajes, como lo hacen muchos diciendo, es que no es lo que dicen, es que eso de verdad es como bueno, es que eso ofrece libertad espiritual y usted puede llegar allá siendo católico, cristiano, mormón, testigo de Jehová, lo que sea. Hoy vamos a hablar de la realidad de lo que es la masonería. No nos vamos a poner del lado de algo que a partir de lo que he venido estudiando respecto a este tema es más oscuro de lo que usted y yo nos podíamos imaginar. Ustedes se acuerdan que yo siempre les digo que uno no le puede servir a dos señores a la vez. Tiene que ver con todo esto. Y para hablar de este tema, que es un tema fuerte y que se necesita ser no solamente conocedor, sino se necesita ser valiente y tener el compromiso claro de poderlo compartir con tantas personas que nos ven en el mundo y que tiene clara la labor y su propósito de vida, de hacer la tarea, de no solamente hablar bonito, de no convertirnos únicamente en ser políticamente correctos y hablar de ciertos temas para que los demás no nos rechacen o porque seguramente vamos a dejar de tener más like porque eso no conviene, porque eso no se acomoda. Hemos invitado a un hombre absolutamente maravilloso que les confieso, cuando lo escuché dije, él es el hombre. Ustedes no saben el seguimiento que le hice, lo busqué por mar, cielo, tierra, por todas partes. Yo le escribía por un lado, le escribía por el otro. Logré su respuesta, logré que cuadrara su agenda, que es una agenda bien ajustada, bien complicada, y lo tenemos en este instante desde un lugar maravilloso, porque ustedes saben que yo amo a México lindo y querido. Él se encuentra en León, en Guanajuato, en una hermosa ciudad, y es el abogado, el licenciado Mario Gallardo Mendiolea. Este hombre es abogado corporativo, es constitucionalista, pero además es escritor y conferencista. Y si yo me quedara leyendo el currículum, ustedes no se imaginan la cantidad de medallas que tiene por su caminar, por su compromiso y por su propósito de vida. Pero ¿saben qué es lo que yo más destaco de él? Y por eso me hace sentir tan conectada. Es un hombre que cree en Dios. Y para mí eso sí que es importante. Ustedes saben que este escenario yo no se lo ando abriendo a discípulos de otros, a unos que vengan hablando otro tipo de doctrinas. Porque como yo no lo hablo desde la parte religiosa, sino de la parte espiritual, a partir de mis convicciones y de mis principios y de lo que ha sido mi vida, siempre les digo a ustedes que les deseo que ese Dios en el que yo creo los bendiga siempre. Por eso me encanta tener al lado mío el día de hoy a un hombre completamente creyente y es el licenciado Mario Gallardo Mendiolea. Pues querido Mario, para mí de verdad que es un placer tenerlo en este programa para hablar de este tema tan importante como es numeral masonería. ¿Cómo anda León en este instante? Bienvenido. Muchas gracias, Rocío. Pues muy contento aquí en saludarte y saludo también a todo tu auditorio. Estamos bien, aquí estoy, yo vivo en León, que es una ciudad del centro del país, lo que se llama aquí en León, lo que le decimos el Bajío mexicano. Es, además, bueno, pues es en el estado de Guanajuato, ¿no? Que Guanajuato pues es la cuna de la independencia de México y es pues un lugar muy significativo para todos los mexicanos y también para los que profesamos la fe católica porque es el centro, digamos, el corazón espiritual del país. Guanajuato es hoy por hoy no solamente la quinta economía nacional, no el quinto estado con mayor crecimiento, sino bueno, pues es emblemático, no solamente desde el punto de vista histórico, sino es el estado donde hay mayor oposición a estas nuevas izquierdas latinoamericanas que nos han invadido en el continente, obviamente guiadas de la mano por la masonería internacional y la masonería presente en el Foro de Sao Paulo. Entonces, bueno, creo que hoy en este programa vamos a poder hablar ampliamente de la relación directa, fíjate qué curioso, de la historia de nuestros pueblos. Colombia y México, para quien le guste la historia y le guste investigar, tienen historias, si fueran personas, tienen historias de vida muy parecidas. O sea, hemos llevado una ruta, digamos, un tránsito histórico donde hemos tenido las mismas luchas o muy similares, hemos incluso pasado de una situación a otra prácticamente en las mismas épocas y hoy estamos luchando contra los mismos males, afectados
por los mismos delincuentes, ¿no? Las mismas mafias. Y bueno, pues hemos compartido a nivel latinoamericano, no solamente somos de las naciones pues, más importantes en el mundo, se reconoce Latinoamérica y de Latinoamérica, bueno, México y Colombia pues son de los países más representativos. Es que gracias por la invitación y aquí estamos para hablar de masonería el día de hoy a tus órdenes, ¿no? Si quieres, Tan tú me querido. dices por dónde quieres que comencemos. Dale, pues, querido Mario, gracias nuevamente por haber invitado por haber aceptado nuestra invitación. Y precisamente para los que acaban de entrar en nuestra sintonía y seguramente dirán, ¿y por qué este tema? Porque es que este tema no solamente tiene un origen como estas sociedades secretas, sino que además ha tenido protagonismo en los últimos años y más a partir de todo esto que ha venido sucediendo con estos cambios importantes, con estos nuevos planes, con estos nuevos gobiernos mundiales que llegan con ese nuevo orden mundial, para que muchos empiecen como a sentir esas campanitas de que las cosas no están funcionando porque sí, no están sucediendo porque sí, sino que hay unos hilos conductores que nos están llevando a todos estos escenarios que desafortunadamente no son buenos, son escenarios oscuros, complejos. Yo por eso siempre les digo que esta lucha ni siquiera es de izquierdas, derechas, ni de bonitos, ni de los maluquitos, sino esto es un tema de oscuridad y de luz, este es un tema espiritual. Y por eso este tema de la masonería es tan importante, porque si ustedes ven hoy estas agendas internacionales que se vienen imponiendo con disfraz de derechos a través de las leyes como políticas públicas de Colombia, de México y de distintos países, este escenario viene muy relacionado con la masonería. ¿Por qué? Porque ha sido un proyecto social, político, antropológico y espiritual que viene precisamente tratando de crear ese hombre nuevo en donde no cabe ni la familia y mucho menos Dios. Ese hombre nuevo en donde se ha venido creando casi como ustedes se acuerdan del personaje del que hemos hablado en distintos programas acá, de ese eh, Yuval Harari, el Foro Económico Mundial, ¿no? Ese hombre del Amadeus y del hombre Dios y etcétera, que dice que al hombre hay que resetearlo y habla del transhumanismo y etcétera. Ese es el hombre que han venido diseñando. Por eso hoy hablamos de masonería porque tiene que ver como ingrediente de lo que está pasando en los últimos tiempos. Esa nueva cultura social del relativismo, en donde las cosas no son ni buenas ni malas, en donde hoy usted puede tener la pareja que quiera, no importa que desde la claridad tengamos que estar hombres y mujeres, no solamente desde la claridad, no solamente desde la verdad, sino pues por favor, usted mire la contextura, la forma de nuestros cuerpos, y la única manera de procrear es así, señores, así ustedes no se lo crean y se sigan haciendo pagazos mentales y me perdonan, y así insistan en decir que hoy se sienten perro, gato, florecita, vaquita, cebrita, pues es que su ADN no miente. O sea, usted puede insistir en lo que quiera, pero cuando usted va y se hace un examen de ADN, le dice, ¿usted es macho o usted es hembra? Punto. Pero esta gente que quiere, está siempre sedienta de control y poder, anda metiendo sus narices, no desde ahora, desde hace muchísimos siglos, desde hace muchísimo tiempo. Y para hablar precisamente de este relativismo moral aplicado en estas agendas internacionales, de este proyecto social, político, antropológico y espiritual, está con nosotros Mario Gallardo. Hablemos entonces de todo lo que tiene que ver con masonería, hablemos desde su origen, cómo se han infiltrado en todos los escenarios de poder, porque para dar un dato así también rápido, querido Mario, hoy podemos decir que más del 60% de los que trabajan en las Naciones Unidas tienen que ver con la masonería. Y otro tanto porcentaje, también igual de importante, en la Unión Europea, para poder entender cómo se han venido infiltrando en los escenarios de poder para que usted y yo hoy les obedezcamos a esos supuestos gobernantes que dice que nosotros elegimos, pero ellos llegan a cumplir unas agendas. Adelante, querido Mario. Bueno, es que hay que entender muy bien, Rocío, que la masonería es muy amplia, no podemos, digamos, explicarla con una sola receta, no podemos interpretar, ¿no? Describir lo que es la masonería y cómo actúa. Sí, sabemos perfectamente que es una secta internacional. La historia moderna la reconoce por lo menos desde 1717, ¿no? Por lo menos desde hace 300 años, ya formándose, ¿no? Se llaman masón por esta palabra de obrero en francés, ¿no? Que se supone, ellos cuentan la historia de que
eran los constructores de las grandes catedrales que se empezaron a unir en una suerte como de comunidades de libres pensadores, donde dialogaban, donde incluso hasta hoy siguen sosteniendo que ellos impulsan el conocimiento, que son, ellos son baluartes, ¿no? De las nuevas ideas, que ellos no imponen nada, que solamente se dialoga y que, como tú decías, que están abiertos a todas las religiones. Bueno, la realidad es muy diferente. Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot, Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. La realidad la cuenta la propia historia universal, no la masonería. La masonería ha sido enemiga histórica y fue fundada como una agrupación en Europa de respuesta de ataque frontal contra la Iglesia Católica. De hecho, desde los primeros pronunciamientos de la masonería en el siglo XVIII se pronunciaron como enemigos de la Iglesia Católica. Muchos de los masones que conocemos en la historia universal, desde Carlos Marx, ¿no?, hasta Madame Blavatsky, ¿no?, podemos decir que, bueno, pues tienen frases célebres como la religión es el opio del pueblo, pero detrás de la religión es el opio del pueblo es este pensamiento de que el hombre tiene que liberarse de prejuicios, dicen ellos, y de dogmas. Entonces, detrás de esta aparente hermandad, porque ellos así se llaman, hermanos, de hombres libres, dicen que son hombres libres y de buenas conciencias, pues resulta que nos encontramos dentro de la masonería a los peores asesinos, destructores, a los gobernantes más corruptos y a los líderes que están dando la cara, como tú bien lo estás explicando, dando la cara ante las naciones de realmente los proyectos que hay, que el nuevo orden mundial tiene en el mundo, ¿sí?, para poder ejercer un control político y social de la humanidad, particularmente en el mundo occidental, que es donde la masonería está más presente. En nuestros países latinoamericanos, en los países anglosajones, son 3 siglos, es una larga historia, es una historia de estos grupos que se han ido infiltrando, tú bien lo decías. Ellos son, digamos, los que han armado mucho de lo que conocemos en la historia. Ellos son los que motivaron la Revolución Francesa, ellos son los que, incluso lo que nuestros países latinoamericanos, los que propiciaron los movimientos de independencia, ¿no? Porque no era para independizar a los pueblos, era poner a masones como el cura Hidalgo, como Simón Bolívar. Simón Bolívar, claro que sí. Era para ponerlos precisamente, pero controlados por la masonería o siendo miembros de la masonería, como estas personas que acabo de citar. Bueno, pues ¿qué fue lo que hicieron? Era contra la corona católica española. O sea, era para quitarle a la corona católica, a los reyes de España, para quitarles el poder. ¿Por qué? Porque era realmente una guerra contra el catolicismo, incluso contra los territorios dominados, y que éramos, en el caso de nosotros, la Nueva España, las capitanías, los virreinatos, todo lo que estaba controlado por una monarquía católica. Entonces, hay que conocer muy bien de la historia para entender incluso que nuestras propias naciones, desde Estados Unidos hasta prácticamente todas las naciones latinoamericanas, intervino la masonería en este juego geopolítico para ir, digamos, primero generando naciones aparentemente independientes, que en realidad no lo somos, porque salimos de un aparente control. Ellos han vendido la historia de que fue una explotación española, a entrar al control de la anglósfera, de las logias masónicas de Estados Unidos y de Europa. Entonces, que son las que hasta hoy día, pues en gran medida regulan, ¿no?, administran y determinan el futuro de nuestros pueblos, claro, con las grupos muy concretos de estos hombres, las familias más poderosas del mundo, que son los que han hecho todo este entretejido, que controlan en gran medida lo que se hace desde Naciones Unidas, que organizan foros internacionales, y que, pues bueno, la cultura occidental, al ser heredera de la tradición judío-cristiana, pues les estorba, porque nosotros tenemos los principios culturales, los valores, digamos, los fundamentos sociales, ideológicos, filosóficos, que simplemente, pues,
van en contra de lo que hoy la masonería pretende, así como en su momento propiciaron la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, la Revolución en el caso de México, la Revolución Mexicana, así como han propiciado la masonería ese tipo de movimientos. Bueno, pues hoy estamos ante una guerra ideológica, un combate terrible, tú atinadamente lo decías, hay una guerra espiritual detrás de todo esto. Finalmente la masonería son los enemigos de Dios y de la iglesia en este mundo. Muchos de ellos autoproclamados los hijos de Lucifer, ya lo vamos a explicar. Esta cuestión de que ellos dicen, nos abrimos a todas las religiones, aquí no imponemos dogmas, prejuicios, llevamos al hombre al conocimiento. Soy muy atractivo, ¿no? Y ellos se presentan como filántropos y que hacen obras de caridad y que ayudan al prójimo y que son hermanos. Bueno, pues la evidencia y la realidad nos dice completamente otra cosa. La masonería tiene diferentes obediencias, o sea, no toda la masonería es igual, hay diferentes tradiciones. Hay los que están por ritos, los ritos, hay rito escocés antiguo, hay rito francés, hay un rito que es un rito renovado que últimamente ha crecido mucho en el caso de mi país, por ejemplo. Está el rito nacional mexicano, ¿no? Que es como la masonería local, que fue creado en 1825 con la llegada de los primeros masones a las cúpulas de gobierno en México. Y bueno, hoy los vemos, vamos a dar una explicación que a la gente le va a sorprender. Hoy los vemos agrupados y los vemos defendiéndose, pero no por razones políticas, sino vemos a presidentes latinoamericanos que han hecho, digamos, que han hecho sinergia, que se están cubriendo unos a otros, que se apoyan. Estas llamadas nuevas izquierdas latinoamericanas, pues no son otra cosa más que los acuerdos entre logias masónicas, donde desde las logias se está promoviendo esta nueva etapa de control político para el continente, ahora en versión sociocomunista. Buenas noches. Me habría encantado acompañarles en persona, porque siempre resulta fructífero e interesante compartir con la masonería el diálogo sobre temas que son parte de su ADN, por decirlo en términos médicos, pero sobre todo porque el combate a la desigualdad es lo que está en el corazón de este gobierno. Es el motor de las acciones que estamos llevando a cabo y es también la base para que Chile crezca con cohesión social, con calidad democrática y con oportunidades de promoción y desarrollo para cada crecimiento. Igualdad, libertad y fraternidad son los principios que persigue desde sus inicios la masonería, y no en vano la igualdad está en primer lugar, porque bien sabemos que la libertad es una ilusión y la fraternidad se dificulta allí donde la desigualdad impera. Combatir las diferencias que lastran nuestra convivencia como ciudadanos, iguales en derechos y deberes, y que ponen un techo a nuestro progreso económico, social y político, es, entonces, más que una consigna, es una urgencia que debemos abordar ya. Eso es lo que estamos haciendo. En primer lugar, a través de la reforma educacional en todos los niveles. Este es sin duda el nudo de las inequidades que debemos terminar. Y sé que esta es una mirada compartida por una institución como la masonería, cuya preocupación por la educación laica es conocida y reconocida. Pero también en materia de trabajo, de salud, de vivienda, de ciudad, de empoderamiento de las regiones, de desarrollo social, de participación, de justicia, de acceso a la cultura y el deporte. Entre otras áreas, estamos poniendo el acento en terminar con las desigualdades. Un proceso de esa naturaleza no puede sustentarse únicamente en el actuar de un gobierno. Requiere la acción decidida de los privados y de las organizaciones de la sociedad civil. Requiere del diálogo crítico pero respetuoso entre sectores de la nación. Requiere que cada uno asuma responsablemente el papel que le cabe en un proyecto colectivo que, más que nunca, no puede ser resultado de una imposición ejecutiva, sino que debe estar sustentado en la deliberación común. En esa tarea, la deliberación pública, la masonería es esencial, y este encuentro es una buena instancia para la definición de esos aportes y perspectivas. Les deseo éxito en la jornada, que de la reflexión compartida surjan luces para nuestra construcción más preciada, una sociedad justa y equitativa, una sociedad donde la igualdad en dignidad y derecho esté garantizada, donde florezcan también, gracias a ella, la libertad y la fraternidad en nuestra patria. Muchas gracias. Los presidentes de Colombia, de México, de Nicaragua, de Argentina, los presidentes que ha habido, obviamente Evo en Bolivia, Correa, todos absolutamente, ¿qué tienen en común? Pues lo único que tienen en común, podríamos decir, son de izquierda, pero lo que tienen en común
es que todos son masones. De hecho, Colombia es un caso, digamos, digno de estudio al que nosotros le hemos dedicado muchísimo tiempo, porque es el único país donde las logias locales, donde, digamos, la Confederación de Logias Colombianas, la masonería, presume que es el único país que ha sido gobernado por 43 masones. Por Colombia lleva favor. 43 presidentes en su historia, incluyendo, claro, el narcotraficante que hoy tienen de presidente, que son masones. Y Ahí, entonces ven, ahí sí, permítame un segundo, querido Mario, hacer un paréntesis, sí, cómo no. porque es que eso me lleva a reiterarle a nuestros online oyentes de Despertando Conciencia cómo la importancia de que comprendan y no dejarse seducir solo por ese discurso. Desde hace muchísimo tiempo nos vienen diciendo, este es el primer presidente de izquierda que gobierna el país. Mentira, Mentira. mentira. Es que no todo es lo que parece y no todo solamente es discurso. Yo a ustedes les he venido mencionando desde hace muchísimos años atrás, y lo menciona muy bien nuestro invitado Mario Gallardo desde León, México. Hemos tenido 43 presidentes masones y muchos involucrados precisamente con la izquierda. Porque muchos de esos que ahora le voy a preguntar eso, que tiene que ver la relación del liberalismo con la masonería, porque es que van de la Ujú. mano, para que usted entienda que todos esos que antes nos decían, ay, es que yo soy del Partido Liberal, nada más de izquierda que un liberal. Lo mismo que pasa en Estados Unidos con los tales demócratas. Siempre la gente dice, ay, me suena bonito demócrata, democracia. No se deje confundir más. Nada más lejano a democracia que el Partido Demócrata. Son de izquierda pura y dura. Son socialistas. Es que más que de izquierda son por socialistas con unas bases que vienen precisamente manejando, imponiendo al acomodo de acuerdo a sus intereses y a sus agendas. Recuerden que ellos le ponen a ustedes a su gobernante de acuerdo a cómo ven el movimiento de las masas en cada país. Si este país se me está mostrando más conservador, vamos a meterles a alguien de un discurso más conservador. Si este aquí está como muy revolucionado y cansado de lo aparentemente mismo de siempre, le voy a meter a alguien como el que nos metieron ahora en Colombia, para que usted diga, ay, sí, es que la gente salió masivamente a elegir a alguien diferente. No, son los dueños de la bicicleta, y la bicicleta tiene dos pedales, señores. Ellos pedalean de acuerdo a cómo ven el movimiento de las masas. Por eso nos llaman masas, porque somos Sí, así fáciles de moldear, ¿cierto? Este es un tema de ingeniería social anticristiana más que cualquier cosa. Entonces, un ratico pedalean para la izquierda, otro ratico pedalean para la derecha, porque hoy lastimosamente ya no podemos ver diferencias entre izquierdas y derechas, porque pareciera que trabajaran para el mismo amo, para el mismo poder, porque decidieron venderle la conciencia al oscuro. Entonces, en Colombia, que no ha sido la excepción, y como bien lo dice Mario, hemos tenido hace tiempo distintos presidentes, inclusive a uno que se vendía muy conservador, el señor Belisario Betancur. ¿Se acuerdan ustedes cuando el movimiento del actual presidente de Colombia quemó el Palacio de Justicia en el año 85? Teníamos de presidente al tal conservador Belisario Betancur, que resultó más de izquierda que cualquiera. Y con ese manejo de ese presidente fue que pasó lo que pasó en el Palacio de Justicia. No supieron cómo manejarlo, o sí lo supieron, o solamente recibían instrucciones, para que usted tenga claro que no todo es el discurso, no todo es lo que aparentemente, no todo es lo que parece. Entendamos que no todo el que dice que es que yo digo esto, yo hago esto, analice usted más su forma de vida, su testimonio, su caminar, su propósito de vida, para que se pueda enfocar. Colombia desde hace muchísimos años ha venido siendo gobernada por la izquierda, querido Mario. es fácil de entender, mira, cuando nosotros, Rocío, nos tomamos así realmente de una forma seria el investigar la historia de nuestros países, mira, uno va descubriendo y va armando el rompecabezas, ¿no? Primero que nada, en tu país como en el mío, ¿no? Porque, insisto, Colombia y México tienen historias muy similares. Los sistemas políticos, particularmente los sistemas de partidos, ¿no? De partido político, el sistema político colombiano fue creado por la masonería. Claro. A partir de ahí tú entiendes perfecto, como de este juego del que tú hablas, ¿no? Que realmente es como una clase política y aunque brincan como chapulines de un partido a otro y se cambian, y en realidad es la misma clase política. En mi país le llamaban antes la familia revolucionaria, ¿no? La de la revolución, este PRI que gobernaba México y que en Colombia padecieron también con diferentes rostros, con diferentes aparentes diferencias ideológicas, pero que en el fondo son lo mismo. ¿Y por qué? Miren, la masonería es el brazo operador en el siglo XX y XXI del nuevo orden mundial.
Entonces, hay que entender muy bien, son los sicarios de la política mundial porque se encargan de ejecutar las políticas, ¿sí?, que se están diseñando para el control de los países. Lo explico. Tenemos que tener clara una cosa. Todos los grupos que son los artífices de estos planes de control de dominación mundial, que no es que seamos conspiranoicos, que es evidente. Digo, hay que ver los discursos en los foros internacionales, cómo hablan abiertamente. Habría que ver los discursos que daba todavía en vida Rockefeller, por ejemplo, ¿no? O que los miembros de la familia Rothschild le han llegado a decir, o que el mismo George Soros, ¿no?, ha llegado, cómo hablan abiertamente porque ellos dicen que son los iluminados, que ellos recibieron al mundo, es más, dicen que tienen las escrituras del planeta, los dueños de la banca internacional. Ellos, a través de la masonería que han hecho, ellos operan muy fácil. Ellos en nuestros gobiernos latinoamericanos, ellos actúan por derecha y por izquierda. O sea, ponen candidatos en un lado o en otro. Yo el otro día, en una entrevista a unos colaboradores, ¿no?, unos periodistas chilenos, yo se los explicaba y les decía que el problema que tenemos en nuestros países es que, digamos, esta nueva versión de la masonería, estos nuevos grupos que ahora están disfrazados de izquierda y que con careta de izquierda dicen, bueno, vamos contra los neoliberales, porque es increíble, es el discurso idéntico en todos los países. En todos los países ahorita están hablando de, vamos Y por así derecho se dan preferencial. cuenta, o sea, te hablan del tema de atacar el neoliberalismo, de derechas, de izquierdas, te hablan de la De los agenda pro pobres. aborto, de las feministas, del cambio climático. Claro, Wow. derecho preferencial por los pobres, dicen que vienen a restituir, y todos con el mismo discurso, Derecho en a contra de los... eutanasia, Mario, derecho a Claro, eutanasia. bueno, es que ese es el paquete, los libros de historia reportan, ¿no?, por ejemplo, todos los crímenes de guerra del ejército nazi. Es que ahora tenemos una dictadura que está tratando, pero es una dictadura ideológica que a través de la agenda de género, la ideología de género, la Agenda 2030, se está tratando de apoderar de todos los sistemas normativos y constitucionales de Occidente. ¿Para qué? Para que se convierta en cultura la nueva agenda que quieren imponer. ¿Y quién está detrás? Pues sus operadores, que son la masonería, que explicaba yo les decía a estos hermanos chilenos, les decía yo, lo que los países latinoamericanos estamos padeciendo es que estos propagandistas del infierno, que son los de la izquierda, le han vendido a los pueblos la idea de que los gobiernos anteriores no servían y ellos son los salvadores que van a llegar a generar justicia social. Pareciera un refrito, algo que ya conocemos, algo muy, muy, muy trillado, ya muy usado en la política, ¿no?, los gobiernos populistas. Pero ojo, hay que entender cómo lo están haciendo. De una manera muy sutil. Lo que fracasó en Latinoamérica fueron los gobiernos de derecha, que en realidad eran gobiernos de derecha, pero eran masónicos y progresistas. O sea, en nuestras naciones que son de origen, de cultura católica, ¿no?, donde todavía la gran mayoría de gente se manifiesta como cristiano o católico, dentro de nuestras naciones latinoamericanas, la realidad es que nos estamos convirtiendo en las naciones más liberales del planeta. Comparado con las otras regiones donde se tienen las otras 3, 4 religiones dominantes que hay en el mundo, bueno, pues esta parte del planeta, ¿no?, Latinoamérica, nuestras naciones son laboratorios para imponer este nuevo orden, esta nueva ideología. ¿Y cómo es? Desmantelando todas las identidades regionales, todos los nacionalismos, las identidades religiosas, arrancándole a la gente aquello que bajo los principios, los dogmas masónicos, pues estorba para poder imponer la nueva ideología que quieren. Por eso es que ustedes ven a todos estos presidentes peleándose con España, hablando en contra de la hispanidad, porque en realidad de lo que hablan en contra es de la evangelización que trajeron los españoles, es de lo que están en contra. Por eso es que hablan de imitar las obras de Jesús, pero dicen como Petro y como mi presidente, que admiran a Jesús, pero que Jesús hablan de él como si fuera posiblemente pero yo un profeta. Creo que pero el Jesús, el vecino de la casa de ellos, por ahí el de la esquina o a 2 cuadras, no el Jesús, el Hijo de Dios Todopoderoso. No. Vea, querido Mario, que cuando usted habla de esto, es cuando seguimos reiterando que lo que se trata es de una ingeniería social, Ingeniería social. en donde aplica primero el anticristianismo,
¿cierto? Así es. Y el relativismo moral, en donde las cosas no son ni buenas ni malas, sino que todo es permitido y recuerda que todo es percepción. O sea, tú puedes estar viendo que alguien está matando a otra persona y alguien te pregunta, no, pero yo creo que no lo estaba matando. Mi percepción es que de pronto les gustaba hacer eso. Mi percepción es que de pronto le estaba haciendo cosquillas. O sea, ¿es en serio? Nos están llevando a tal escenario de confusión para que usted ya no sepa nada. Usted sale, yo hablaba en un anterior programa sobre, hay dos escenarios que nos están aplicando, pero al pie de la letra. Uno, la ventana de Overton, en donde cada vez usted normalice más lo que antes era inimaginable para su cabeza, por eso hoy es tan normal abortar, tan normal consumir drogas y entonces por eso el discurso de hay que acabar con esa lucha de las drogas que fracasó, eso es lo que le vienen diciendo desde México hasta la Patagonia, a todo el mundo, para que usted termine normalizándola y usted vea al que sea, metiendo todo el cacho de marihuana, toda la coco, todo lo que quiera, y le parezca normal porque es que tiene el derecho a realizarse como ser humano y es un derecho en el que usted no se puede meter, ¿es en serio? O derecho a morir dignamente, como no le están metiendo ahora lo de la eutanasia, ¿cierto? Derecho a usted ahora meterse en los tratamientos hormonales porque se quiere convertir en hombre o en mujer, a quitarse los senos, la obligación de los senos, ¿cierto? Derecho a cualquier locura y nos están aplicando ventana de Overton a través de medios de comunicación, de la radio, de la prensa, de las series que usted ve en Netflix y en cuanta plataforma. Por eso usted no se ha dado cuenta que cada vez que se sienta a ver alguna serie, alguna película, le aparece un ingrediente del relativismo moral. Siempre aparece alguien de la comunidad LGBTI más Q y no sé más cuántos, porque ahora tantos géneros que se han inventado. Alguien está abortando, alguien le está siendo infiel al otro y normalícelo. Y como su subconsciente está recibiendo eso, su vida empieza a dejar de lado su propósito, sus principios, sus convicciones y su parte espiritual. Usted empieza a renunciar a eso y lo empieza a ver normal. Y lo otro es el escenario del experimento de Asch, que también lo comentábamos en el programa anterior, en donde la gente, por tratar de ser políticamente correcta y encajar con la manada, así vea que es de noche y el resto dice que es de día, dice, ah, sí, es de día. Entonces, empiece a pensar a partir de estos programas que hacemos, como el día de hoy con el licenciado Mario Gallardo, hasta dónde usted está permitiendo que esto que hoy está padeciendo la humanidad, usted también está siendo cómplice porque lo está permitiendo. Por eso insisto, permítase en cuestionarlo todo, permítase en revisarlo todo, en preguntarse todo y en no tragar entero. Mario, usted mencionaba el ejemplo con unos periodistas chilenos con los que estaba hablando. Creo que Chile es uno de los mejores escenarios. Revise usted la época de Pinochet y Allende, los dos masones enfrentados. De hecho, eso es lo que vemos en muchos de nuestros países, ¿eh? O sea, lo que estamos viendo son pleitos entre logias masónicas, porque realmente en la vida pública de los países el pensamiento cristiano no existe. Existe en la práctica de los pueblos, pero nuestras clases políticas, los partidos, pues realmente son progresistas y de izquierda. O sea, no existe una auténtica derecha ya en nuestras naciones. Estas democracias cristianas, pues tuvieron de cristiano lo que duraron en el poder, porque en realidad la transformación de nuestro ordenamiento jurídico en todas las naciones latinoamericanas tiene 30 años y ahora que nuevamente se reagruparon estas mismas mafias políticas en nuestros países, pero ahora en versión comunista y además, esto es bien interesante, fíjate, Rocío, sucede con López Obrador en México y con Petro en Colombia de manera similar. Cuando invitaron a un pacto, ellos en su propaganda demagógica y demás, ¿ellos qué hicieron? Invitaron a lo peor de la clase política de sus países a integrar sus gobiernos. O sea, a muchos de los peores delincuentes los invitaron y la gente dirá, bueno, pero ¿por qué invitaron a estos tipos de personajes? Pues simplemente por filiación masónica. O sea, esa ¿Y es qué la me dices razón. del gobierno de Pedro Sánchez en España? Anda igualito, es que no es solamente Latinoamérica, es que están bien complicaditos todos, ¿no? Claro, es que bueno, es un fenómeno que estamos viendo, pero además muy descarado, ¿no? La masonería en realidad ya no se oculta. Los símbolos masónicos ya son evidentes, los ritos los hacen prácticamente delante de la ciudadanía cuando llegan a la presidencia. Mi presidente grita viva la fraternidad universal, o sea, viva la masonería en el grito de independencia, ¿no? Tu Y lo otro, presidente, por ejemplo, ¿no? Mario, O tu presidente, por ejemplo, entra y pide la espada de Bolívar
que es un símbolo de la masonería. O sea, o cuando invoca a alguien, pues invoca a Antonio Nariño o al mismo Bolívar, a masones. O sea, es que es muy... es muy claro, los saludos, los gestos que hacen, el chamanismo que invocan, los rituales, todo este asunto donde en los países van promoviendo, desde las presidencias, van promoviendo el chamanismo, la brujería, el misticismo, todos hacen lo mismo, les entregan un bastón de bando, hacen una ascensión al poder espiritual con ritos. Se paran de espalda, por ejemplo, al palacio o a la iglesia que puedan encontrarse Claro, a las ahí. catedrales. Claro, pero fíjate, Rocío, la gente no lo sabe. Cuando nosotros platicamos esto y nos entrevistan de diferentes países, es increíble porque no estamos enterados que en todos los países latinoamericanos, estas izquierdas masónicas de narcogobiernos hacen exactamente lo mismo. O sea, si en décadas anteriores se trabajó en poder ir, como tú dices, armonizando, por decirlo un término, armonizando entre la sociedad, que se fuera aceptando muchas cosas de la agenda de género, de la ideología de género, ir cambiando y metiendo el aborto, la eutanasia, legalización de las drogas, ir metiendo el gaymonio, ir metiendo los niños trans, ir metiendo todo este paquete. Bueno, pues ahora están trabajando en otra cosa. Ahora en lo que se trata es dividir a los pueblos. En tu país, en el mío, lo que se está luchando es por destruir la unidad nacional. ¿Por qué? Porque necesitan destruir a las naciones. Ahora está peleada la gente por razones políticas en la misma familia, cosa que nunca había pasado. Antes eran los pueblos latinoamericanos con malos gobiernos o con dictaduras que había que quitar. Ahora el problema lo tenemos en la familia, con el compañero de trabajo, porque toda la propaganda ha sido enfocada a polarizar a la sociedad. ¿Eres de Petro o no eres de Petro? ¿Eres de López Obrador o no eres de López Obrador? Y esto, bueno, pues ya se creó un caldo de cultivo. ¿Para qué? Para que se vuelvan a imponer estas dictaduras que creíamos desterradas del continente. Están regresando estas dictaduras con propaganda, todos diciendo que los gobiernos anteriores fueron malos, pero es pura palabrería, porque en los datos, los gobiernos anteriores incluso dieron mejores resultados y dieron, digamos, administraron mejor los países que estas nuevas izquierdas. Estos no vinieron a robar desde el poder, vinieron a robarse los países, vinieron a robarse las libertades, vinieron a robarse la democracia. O sea, el riesgo que tenemos todos es que llegan al poder a través de las elecciones, pero ya no hay elecciones después. Es el modelo de Chávez y Maduro. O sea, ellos llegan al poder, pero después se acabó la democracia. No, es un asunto que va más allá de que vayan en contra de la vida y de la familia, es que van en contra de la libertad. Lo Y que hoy fíjese, estamos... Sí, y fíjese precisamente que a mí me llama la atención que dentro de estos principios de esta masonería que se define como adogmática, ¿no? Pero que varios dogmas tiene, por eso a mí me da risa que diga que son claro que tiene adogmáticos, dogmas. porque son, de entrada no se lo venden así, por eso dicen, usted no importa si es católico, si es protestante, lo que sea, métase, mijito, bienvenido, sí, después vayas a salir a ver cómo es el tema. Ahora, ¿por qué me da risa? Cuando usted menciona el tema de la libertad, ese se supone que es uno de los principios básicos de la masonería. Así es. Libertad, igualdad, fraternidad, Ujú. principio creador y no ateísmo. Me da mucha risa porque no ateísmo. Mi pregunta para que usted nos responda ahora, porque vamos a entrar en esa parte pulpita de en quién creen, a quién adoran en realidad ellos, un poco aparte de esos rituales, ¿no? De lo que ellos practican en realidad, de lo que son en esencia. Pero antes de entrar con esta respuesta, ya que estamos hablando de esa parte política, de candidatos, de partidos que se disfrazan, tenemos que ver que el común denominador que manejan muchos de estos líderes actuales del mundo entero, no solo Latinoamérica, sino del mundo entero, es la palabra paz, ¿no? Paz, 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 y a Vas. través de la tal paz es que tienes que estar desde acaba tu discurso del odio, o sea, usted ya no puede pensar distinto a alguien, tiene que aceptarlo todo como se lo venden de su agenda internacional para ese nuevo orden mundial, sino que usted tiene que ser empático para que pueda vivir en paz. Y la paz total de ellos hoy en día, como la venden cada gobernante desde Colombia hasta Medio Oriente y como sea, es a partir de amnistías, a partir de indultos a los más delincuentes, a los más A los criminales, narcotraficantes. tal cual, dejarlos en libertad, o sea, es como todo lo oscuro va llenándose para tomar el poder de todo, inclusive de su vida, amigo online oyente, online televidente, de su vida, de su familia, de lo que usted escucha, de lo que come, de lo que hace,
porque es que hasta le dicen a usted, esto está pasado de moda, esto es lo que hay que hacer, ese consumismo al que nos han llevado. Hablando de esto, hay algo que me pone muy triste el corazón y es ver cómo utilizan imágenes de personas que se venden como creyentes o religiosas para llevarlos también a confundir hoy en día a las sociedades. Hablemos puntualmente del caso que ustedes lo están viviendo en México, del señor Eduardo Verastegui, porque es que Sí. este señor que primero creó una imagen muy famosa, además, aunque muy cuestionada desde su sexualidad, porque eso para nadie es un secreto, desde hace muchos Ujú. años, llega usted inclusive a sensibilizarlo porque es que usted lo veía inclusive a la madrugada con rosario en mano, y Ujú. rece, y rece, y rece, y uno dice, oiga, tan bonito el señor espiritual, de pronto antes se equivocó, pero ahora empezó a replantear su vida. Y cuando usted empieza a ver, entonces todo el mundo habla de su película sobre la trata de niños y todo, y yo les digo, vea, yo no estoy desestimando la labor de la gente. Como periodista se los digo, nadie está descubriendo aquí el agua tibia. Esto se sabe desde hace muchísimos años. Otra cosa es que lo hayan llevado al cine, pero esto se viene manejando desde hace mucho tiempo. La trata de niños, la trata de blancas, la pedofilia y otra cantidad de prácticas que obviamente son reprochables. Lo que da tristeza es que le vendan a usted algo como una labor así inconmensurable, como algo que me esforcé mucho, para luego utilizarla de plataforma política y luego, como yo digo por ahí, apareció el peine, aparecieron las llaves y darse uno cuenta que este personaje hace parte, termina siendo parte de lo mismo. Y para que me responda eso, Eduardo Verastegui, también Sí. necesito saber cómo esta masonería hoy en día viene trabajando del lado del mismo sionismo, hoy tan de moda también en el mundo entero, querido Mario, hablemos de esto. Sí, bueno, es que la cúpula, la masonería son, decimos en México, son los ayudantes, los chalanes del sionismo. O sea, es el brazo operativo. Dicen en mi barrio, son los gatos de, del sionismo internacional. Contémosle a Son los los, online oyentes qué es el sionismo, querido Mario. sí, el sionismo es la cúpula del control económico del planeta, ¿no? Son estas familias que son los dueños de la banca internacional y que de una o de otra manera inciden en prácticamente todas las estructuras sociales, políticas, económicas, culturales del mundo en Occidente. Son estas familias que se creen los dueños del planeta, ¿no? Y que además, bueno, operan políticamente, controlan gobiernos, controlan la vida en las naciones y que están ahí. O sea, nosotros nos podemos pelear en nuestras naciones por decir yo soy de tal candidato, de tal fuerza política, pero en realidad hay agendas, superagendas que están por encima de las aparentes plataformas políticas distintas. Se habla hoy, por ejemplo, ¿no? En Latinoamérica, igual en España, ¿no? Con Abascal, se habla de una ultraderecha, ¿no? O sea, como diciendo, como la derecha no funcionó porque no es congruente, ahora nosotros vamos a ser los congruentes y nosotros sí somos los pro vida y nosotros sí somos los pro familia. Seguramente en 10, 15, 20 años se estará hablando de la ultraderecha porque esta tampoco funcionó, ¿verdad? Porque el problema es la corrupción que hay en los sistemas políticos y la corrupción del poder mismo. Tú lo dijiste al principio extraordinariamente bien, Rocío. O sea, es que hay un trasfondo en todo esto. Y es la pregunta primera que te quiero responder. ¿A quién adoran los masones? O sea, todo tiene que ver cuál es el fin último. La política se supone, a mí me lo enseñaron en la licenciatura, ¿no? En los posgrados siempre se habla de la política como el arte de servir, como un medio para poder servir a la sociedad, ¿no? Que alguien quiere entrar en política, se supone que es para servir. Y en tu país y en el mío y en toda Latinoamérica, pues nuestros niños dicen lo contrario, ¿verdad? Cuando se piensa en un político, pues en todo se piensa menos en el servicio y el bien al prójimo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la realidad ha superado a la fantasía, incluso al deber ser, de lo que, cómo está, la estructura domina. En nuestros países la economía controló completamente a la política hace décadas, completamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que si tenemos nosotros cúpulas, el sionismo internacional, tenemos agendas internacionales, después vienen los masones, que son los ejecutores, pero ojo, no todos, hay que explicarlo. Decía yo, hay diferentes escuelas y muchos masones que pueden ver y oír este programa se van a sorprender porque van a decir, no, nos van a acusar de que nosotros adoramos primero nos consagramos a Baphomet y que además adoramos a Lucifer, porque la masonería en los grados a partir del 21, voy a explicar esto,
ellos se van haciendo rituales de consagración. Ellos tienen una liturgia, tienen rituales, tienen consagraciones, tienen grados, pero tienen diferentes ritos. El rito de York probablemente y el rito escocés pues sean los más extendidos en el planeta, y ellos tienen 33 grados. Entonces ellos van ascendiendo, pero un masón, una persona que entra, que está dentro de los primeros 3 grados, que es aprendiz, que es compañero, que es en los primeros grados, pues él está apenas, digamos, en esta ideologización. Los masones de nuevo ingreso dicen, me cambió la vida, es que entré en el universo de las ideas, a un espíritu libertario. Claro, porque los van descristianizando poco a poco. Les van acabando toda esencia que tengan del reconocimiento de que nuestro Señor Jesucristo es hombre y Dios verdadero, de la Santísima Trinidad y del cristianismo en general. Van poco a poco asumiendo toda la impronta ideológica y cultural que se propaga en los talleres de las logias masónicas. ¿A qué voy con esto? Van ascendiendo de grado, y conforme van, ellos dicen que después del 3er grado, a partir del 4º hasta el 33, son grados filosóficos. En realidad, pues no son grados filosóficos, tan es así que muchos para ser presidente tienen que llegar al grado 33. Pero a partir del grado 21, ¿qué ocurre? Ya ahí ya son rituales formales. Dicho no por nosotros, dicho por los propios exmasones, muchos de ellos conferencistas a nivel internacional, que salieron de la masonería y que dicen, la masonería es un proceso intelectual de gestión política donde la gente ingresa para querer tener poder, para poder relacionarse política públicamente, pero la gente no sabe dónde se metió.